buenas noches. Es jueves 20 de febrero. No, 20 de abril, 20 de febrero 2025. Estáis escuchando Quack FM La Coruña. Soy Jorge Varela y esto es Escape Motor, tu programa de radio de motor. Ajusten los respaldos de los asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, sintonicen el 103.4 FM en Coruña o por internet quackfm.org/directo y ahí estamos. Ya empezó, las ruas no están desertas, ahora no, se prohíben las apertas, sube el volumen que ya empezó. Arrancamos Escape Motor, programa número 27 de la tercera temporada, como ya sabéis, octava temporada ya en Quack FM, este hace el programa número 351, como siempre con don David López a la derecha. Buenas noches, don David. Muy buenas noches a todos. Bueno, el resto ya lo dice Marta. Yo solamente voy a recordar a la gente que se suscriban a los canales de YouTube, de Instagram, de Facebook, que activen las campanitas y todo eso para que vayan recibiendo notificaciones de lo que se va publicando. Efectivamente. Sobre el mundo del motor. Bueno, hoy veis que los que estáis por Facebook que hemos cambiado de estudio porque tenemos el otro en obras. Lo estamos pasando al audiovisual. Cuidado. Vais a flipar. Lo vais a flipar. No sé cuándo, pero lo vais a flipar. Vais a flipar porque estamos montando ahí una que vos vais a cagar lo guapos que vamos a salir. Si ahora mismo nos veis bien, después nos vais a ver en 4K. Tenemos al presidente de los eléctricos. Ya está conectado. Es que no conecté todavía. Bueno, déjame saludar antes de nada a la persona que hace posible que salgamos al aire. Doña Marta Gómez, directora del programa en Working y técnico residente de Escape Motor. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes. ¿Qué tal? Os empiezo para el martes a las 8 de la tarde con un nuevo episodio de En Working. No faltéis. ¿A qué hora es? A las 8. ¿El martes? 11. 25. Ay, que estamos chévere, ¿no es? Si hoy es 20, yo claro. dije todo lo que tenía que decir. Vale, nada, ya está, ¿no? Ya metió su cuña ahí, vale, como quien no quiere la cosa. Bueno, saludamos también a los oyentes de Radio 15, la app de nuestro amigo Marcial, que a través de su página web, pues también nos están siguiendo, y a los oyentes de Siberia FM, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz, que emiten en el 93.8 FM y en siberiafm.com. Un saludo para el País Vasco desde aquí. Bueno, ya sabéis que también subimos los programas a iVoox, o sea que mañana ya los tenéis en iVoox y en YouTube. Bueno, antes de nada también vamos a saludar a uno de los invitados que tenemos hoy en el estudio, don Sergio Bello. Buenas noches. Buenas noches a todos. Nos costó que viniera, está aquí, pero por fin está aquí. Sí. Sí, nos dice Marta que te acerques al micro, que si no un después poquito más. Así es. Tira de él, puedes tirar de él, aquí así está bien. Eso sí, le coges confianza con él, o sea que no hay problema. Le cojo cariño. Le coges cariño. Como le cojas cariño. Cuidado que esto engancha. ¿Oíste? Nosotros empezamos así, cogiéndole cariño. Yo vine un día a hacer así un poco y aquí llevamos la y ahora yo no hay quien lo despegue de la silla, o sea que no veas tú. Además aquí si quieres puedes hacer un programa tú, ¿eh? O sea, bueno, estaría bien problema, también. Sí, te dan un cursillo. Puedes hacer el programa, quincenal, semanal, como quieras. Como me sobra mucho tiempo. Sí, efectivamente. Bueno, igual, eso, si te animas, sacas tiempo para hacerlo. Bueno, a ver, dos pinceladas del momento bache. Marta, ¿tenemos sintonía del momento bache? Porque como hoy fue la cosa así un poquito rápida, tuvimos que... Dale, Te vendes del arcén buscando tu infracción. Pa' indignarte luego una multa del copón. Parece que no está, pero en la oscuridad te sorprenderán por tu gran velocidad. Haga frío, solo caiga nieve, con cuidado se ocultarán. Y ya cuando menos te lo esperes, te empapelarán. Guardia
Bueno, pues hablando de Guardia Civil, ¿Qué le pasa? la DGT anunció la semana pasada estuvieron aquí en Coruña, pues van a crear un equipo especial para avisar de los jabalíes en la carretera. No sé si es un tipo SWAT o tipo grupos especiales. ¿Cómo? Sí, ¿Van sí, a avisar sí. de qué? Sí, sí. ¿Va por un tío corriendo por la banda? No lo sé. Como los Liniers. El pasado miércoles estuve aquí en Coruña el subdirector general de Movilidad y Tecnología de la DGT. Tecnología, jabalís, a ver cómo va la cosa. Se llama don Francisco José Ruiz y anunció que las cámaras de la DGT van a tener un sistema que va a poder detectar si hay animales en las carreteras principales. Iguales tienen ellos como principales. A ver, por ejemplo, entiendo que son las nacionales. Ah, Lo sí. que no sé si esas cámaras captan también los baches o solo van los jabalíes o una vaca. No, que son o listas, algo. pero no tanto. Claro, a ver, la Porque lo otro sale tecnología... todo el mismo tono, no se mueve el No bache. sé. No se mueve, entonces como no se mueve, no sale. Hay que pintarlo de Pero- alrededor. Antes había una gente que andaba con unos cubos con pintura de colores pintando. Bueno, Pinta tu bache. Pues esto es un equipo especial, ¿eh? O sea, Cuidado. un equipo especial que va a son tener... como los hombres de Harrison, pero a los jabalíes. Pero para los jabalíes, efectivamente. Bueno, y hoy pasé por la tercera ronda, viniendo allí desde el... Se ve triste entrar a Coruña y no tener el Polispán allí. Sí. Pero bueno, en este caso era saliendo, ¿no? Porque salía del Dinoseto, de allí de la zona de Ciudad Escolar, y sales por allí y llegas arriba de todo, donde se empieza a ver ya hacia Arteixo, Aluminio, la ex fábrica de aluminios, y, oye, empiezas a bajar y claro, hay un 60. Entonces está el radar allí. ¡Ey, show! Frenos caballos. Pero funciona eso. Sí, carajo, Sí, eso ya lo funciona, pusieron, funciona. eso funciona. Y vas a 60 y claro, tú vienes subiendo, a lo mejor vienes un poquito a 80 y de repente un 60 y dices, coño, parece que voy parado, ¿no? Parado de todo. Del otro lado hay otro radar en el sentido contrario. Lo curioso es que después las cunetas y el arcén, No, eso la no tiene mediana nada que central, ver. están llenas de arbustos. No, pero Para eso no hay dinero, es que no hay dinero. No, Se no, gastó pues- todo en las fotos, en lo de las fotos Sí, y el sí, revelado. justo, y el revelado de las fotos. Es Hoffman. Ahora te mandan un Ay, álbum. qué país. Si de haces verdad, ¿eh? muchas durante el año, Hoffman te manda un álbum. El álbum. Recordatorio. Oye, hay que decírselo al director no, era su director general de movilidad y tecnología, que si juntas muchas que te mande un... No, pero por lo menos que lo imprima Un álbum de en Hoffman. otro papel, porque por lo que te cobran, oíste, el folio es un poco cutre. Sí, desde luego que sí. Bueno, veo que hay mucha gente ya hoy en el Facebook, ¿eh? Ya estuvo por ahí, está Alberto, nuestro nuevo delegado de energías alternativas en la federación, está Anxo Castro por ahí, está Fredín, como vamos a hablar de enduro, después Vanessa, Nico, bueno, muchísima gente. Bueno, creo que ya tenemos sí, que está, ¿qué me dice Marta que está? Es que yo había leído aquí ¿Qué? que Miguel Antonio Jiménez Macías Sí. estaba en Pekín. ¿Hasta en Pekín? En la En Rúa de Pekín. Rúa de Petín. La rueda de pendiente, tío. ¿Pekín o Rúa de Petín? Rúa de Pekín. Rúa de Petín, vale. No tiene nada que ver con Debe Pekín. estar lejos, ¿eh? Sí, ¿Qué sí. debe estar haciendo ahí? Sí, seguramente. Bueno, Ah, ahí está. Petín depende por donde vayas. Sí, Si das la porque- vuelta por el otro lado, te pilla Te lejos. pilla un poco lejos, sí, señor. Bueno, creo que tenemos ya el teléfono a nuestro primer invitado, porque hoy vamos a hablar de enduro. Y tenemos a Rafael González. Don Rafael, buenas noches. Hola, muy buenas. Muy buenas. Es presidente del motoclub Sayas TT. Perdón, espera, Espera, nos tenemos que hay que levantar porque ponerse de cuando pie. tenemos un presidente nos ponemos de pie. Presidente. Ahí está. Ah, Sí, es por respeto, nada más. Después lo ves en el Facebook. Claro, después lo ves, es es protocolo, simplemente, nos lo dijeron un día, no, por protocolo. puedes presentar, Vale, gracias. Sí, podemos hacer la entrevista más Sí, porque corta. vamos mayores ya. Echar mucho rato a eso. Exactamente. Bueno, Motoclub Sayas TT. ¿Cuántos años tiene este motoclub, Rafa? Pois este motoclub é moi noviño. Formámoslo no 2023, a principio de 2023. O sea que nada, 2 anos recién cumplidos. Íbamos 2 aniños recién cumplidos. Mira, ¿y cómo se os dio por la loquería esta? Sí. Pois, que digo a verdad, non sei ni como acabamos neste embolado, pero bueno. Pois, nada, somos aficionados do enduro, sobre todo do vingueros, vamos, que de salir os domingos ou sábados, bueno, pois 4 amigos, empezamos a movernos un pouquinho no mundo das carreiras, empezar a conocer xente, e decidimos, bueno, pois animarnos, montar o noso motoclub e empezar a
a movernos e a facer cousiñas o que puderamos dentro das nosas posibilidades. E bueno, aquí estamos. Moitos socios? Bueno, éramos, bueno, ahora mismo somos sobre 42 socios. Somos todos de aquí da zona de, bueno, somos da zona de Santa Comba, Negreira, Mazaricos, toda esta zona. Boa zona. E por aí, para facer enduro, hai monte suficiente? No, que va. No, Pero que va. no, que va. Sí que hai, sí que temos moi boas zonas para facer enduro, sí que temos A ver, tenéis buenas zonas, tenéis monte para aburrir, Sí, temos monte Y sitios muy chulos. Sí. Claro, y una cosa, ¿se puede salir, o sea, la normativa de montes os permite salir por el monte? ¿Tenéis que andar pidiendo permisos? A normativa é moi complicada. É complicada, É ¿no? moi complicada. Vale. Estamos luchando día tras día sobre, bueno, pedir permisos para, bueno, para pruebas ou rutas que pues, xa fixemos 2 rutas con 200 inscritos cada ruta. Bueno, fixemos pruebas de, bueno, de que vamos a facer ahora da Liga Gallega. Sí. Para estas pruebas tens que pedir permisos á Comunidade de Montes ou a Medio Ambiente. Está moi complicado pedir o tema de permiso para facer estas pruebas, rutas e demás. Está todo moi complicado. Bueno, pero por ejemplo, para salir un domingo entre catro amigos, para eso non. No, por eso non hai problema. No, por eso non. Por eso non Una hai cosa problema. son las rutas organizadas y Claro. otra cosa es un Claro. paseo É outra cosa, exactamente. por pistas públicas y sin más ni más. Exactamente. Vale. Exactamente. Claro, Pero o sea, bueno, mientras para- sean para- camiños, para salir- non hai problema. Non hai problema. Vale. Non hai problema. Me imagino que as rutas sempre empezan ou acaban en algún bar ou restaurante, ¿no? Sí, prácticamente é o que facemos. Tomamos o cafeíño ás 9 da mañán, 8:30, 9 da mañán, e a 1:30, pois, o noso refresco, o noso pinchiño. Vale. Pero Ya eso nos es sacan. porque coinciden así, ¿verdad? Sí, A ver, exactamente. Claro. Son cosas que pasan. Claro. Es como lo de los Exactamente. semáforos en la entrada de la ciudad, coinciden ahí. Pues aquí lo mismo. Exactamente. La ruta Exacto. siempre coincide que el bar está por el medio de la ruta. Claro, efectivamente. Mira, ¿el motoclub solamente enduro o hacéis algo de motocross o de trial? Mira, en principio nos dedicamos ao tema de enduro, o hard enduro, toda esta disciplina, vamos. En principio eso, de Sí. motocross non temos, Non tocades. non tocamos nada. Vale. Mira, y dejar enduro, ¿vais a hacer alguna prueba? Temos, bueno, un dos socios, que é Kevin Pardiñas, que seguramente non vamos facer nós unha prueba, vai ir participar unha ou dúas pruebas do Campeonato de España. Unha que vai ser en Aperosa, creo que é en Aperosa, en abril, no mes de abril, se non me equivoco. Pero nós non organizamos, de momento non organizamos ninguna prueba desas. Porque yo creo que complicado es hacer una ruta de enduro, una dejar, que te metes en Sí, sitios más exactamente, complicados. é moito máis complicado do que parece. Más que nada por tema permisos. Claro, o tema de permisos, a día de hoxe, bueno, a lei é a que hai, tens que adaptar o que eles che permitan, Bueno, entonces, y demos gracias que estamos aquí, que en otros sitios no se puede hacer nada. exactamente. Mira, ¿cómo os enroláis con esto de las pruebas de la Liga de Moto de Campo? ¿Este es el primer año que participáis o el año pasado ya hicisteis algo? No, o ano pasado foi o primeiro ano que fixemos a prueba, unha das pruebas da Liga, vamos. Fixemos un fin de semana completo, fixemos a Liga de Trial Box, unha prueba de trial. Fixemos aparte un face to face que fixemos nós, bueno, porque organizámoslo nós, bueno, para dar espectáculo, a verdade non foi un gran éxito o face to face, despois o mini enduro máis o enduro, foi un fin de semana completo. O sea, ¿Cómo es eso del mini enduro? Mini enduro, bueno, pois son as jóvenes promesas que chamamos nós, os rapaciños que se están incorporando do enduro, vamos. sí. Está bien. O sea, Lo que sus padres no sabían era que el fútbol, ¿no? Exactamente, ese mismo. Mire, ¿y qué tal? ¿Tenéis muchos jóvenes promesas así?
Bueno, no noso motoclub ahora mismo no, pero na liga sí que hai moitísimos rapaces, non se pode decir un número exacto, Sí. pero moitos rapaces correndo na liga gallega no mini enduro. Vale, mira, esta prueba que organizáis es el domingo 2 de marzo. Me gusta que lo hagáis los domingos, que así puede asistir bastante más gente. ¿Cómo vais de inscritos? No, esto hasta semana, a partir de lunes, que é a última semana, lunes e martes, aí é onde empezan A inscribirse, sabes? Vale. Esto sempre é así, porque a ver se este se inscribe, se o outro non se inscribe, se o outro... Isto é sempre así. É o último día, incluso fora de plazo, te chaman, sabes? Claro, Porque, claro. pero bueno, contamos superar os 100 inscritos, a primeira temporada, o ano pasado entre o mini enduro, o trial, o enduro, superamos os 180 inscritos. Mi madre querida. A verdade que foi un gran éxito. Este ano, bueno, facemos só o enduro, Sí. bueno, os 100 inscritos esperamos superarlos, non? Me imagino que, claro, la gente espera que por si llueve, por si hay partido del hijo que tiene que ir al fútbol. Más ben o tempo, O máis ben tempo. o tempo. Creo que nos dan agua, creo que non dan moita agua, pero o agua creo que vai a chover. Vale. ¿Y el recorrido, o sea, eso se sabe ya con antelación o lo publicáis el día anterior? ¿Cómo hacéis? No, as cronos, bueno, máis ou menos a xente sabe onde están ubicadas, pero Sí. bueno, van cambiando dun ano para outro, sabes? Cambiamos un pouco o diseño das cronos, poñemos outros, bueno, cambiar un pouquiño, vamos. Sí. E despois o recorrido do monte sempre se cambia dun ano para outro, porque entre crono e crono se empezan nunha crono que vai ser en Santa Comba, Sí. no circuito de autocross, que adaptamos un pouco o do autocross a nós, compartimos o mesmo terreno. ¿A qué ven? Sí, adaptamos nós un pouquiño, facemos un par de obriñas por ali e tal, vai ser unha primeira crono ali, despois teñen unha hora de monte hasta chegar á segunda crono, fan segunda crono, que é na zona de onde vivo eu, aquí un pueblinho que chaman a Sesteira, Sí. fan aquí a segunda crono, despois teñen media hora de monte hasta volver outra vez á primeira, así 5 pasadas, Ah, o sea, son 5 horas de enduro, vamos. 5 horas. Sí, 5 horas, más ou menos 5 e media de enduro sin parar. Vale, bien. ¿Solo tocáis lo que es el concello de Santa Comba o tocáis algún concello limítrofe? No, bueno, este ano tocamos un poquinho o concello de Coristanco, porque nos pilla aquí un poquinho limítrofe, Sí. de Santa Comba, así que collimos aí unha tomiña de Coristanco, Coristanco e Santa Comba. Vale, perfecto. Bueno, ahora que falamos de concellos, o concello de Santa Comba, que tal se porta? Para permisos permisos e axuda económica, se hai algo que rascar. A axuda económica, bueno, sempre queremos máis, porque Claro. sempre queremos máis. Está claro que nestas pruebas sí que hai gasto económico, hai moito traballo detrás, moitísimo, pero sin o económico nunca podemos chegar a facer as cousas que queremos, sabes? Se ti queres un face to face, se queres un real, se queres un enduro, un mini enduro, económicamente sempre te sube máis, sabes? Sí. É a verdade que sin os patrocinadores ou o concello e tal, sempre temos que chorar un poquinho máis ao alcalde para que nos dé un poquinho máis e podamos seguir facendo, non? Bueno, se por lo menos lle gusta o motor, non hai problema. Sí, Bueno, máis importando. mira, 100 inscritos, socios sodes 42. Con 42 personas podes organizar unha prova deste tipo ou fai falta máis xente? E te digo que de 42, o mellor que estamos aí a pie de cañón somos 5 ou 6 na máis, Suele pasar. Suele pasar, pero sí, isto vai prácticamente 5 ou 6 personas, que estamos día a día, porque, bueno, os demais socios teñen a súa vida, teñen os seus traballos, non todo o mundo pode vir botar unha man, que eu entendo, non? Xa, normal. Que non pasa nada, pero, bueno, prácticamente somos os 4 ou 5 que estamos aí ao pé, que sí que estamos traballando e levando isto adiante, vamos. Mira, y el día 2, cuando salga el primer participante, tienes que tener gente a través del recorrido. Supongo que esos 40 y algo de socios aportarán su granito y estarán con el chaleco echando una mano, ¿no? Ou están subidos na moto. O se han inscrito.
No, sí que, mira, por ejemplo, temos hai cinco pilotos no motoclub que xa van a correr, non? Que xa corren na liga, non? Sí. O resto que tamén temos policía local, temos protección civil que sigue estando cruces, sí que temos non 40, pero temos, se antes éramos 6, horas somos 7 para botar unha man. Non todos poden vir, eu entendo. Vale, normal. Pero non, montamos todos aí a pie de cañón. Sempre se pide un favor a un ou pides un favor a outro, bueno, imos amañá. Mira, y la gente que se acerque y puede haber, va a haber un parque cerrado que se pueda ver, donde van a estar todas las motos, el paddock, Sí, donde... sí, o parque cerrado vai ser no centro de Santa Comba, donde se fai a feira, frente á Casa de Cultura. Aí ali unha Entonces plaza. ya es un evento grande, si está en el centro del pueblo. Sí, o parque cerrado sí que vai estar no centro do pueblo. Normalmente estas cosas siempre te echan para un lado, al polígono o tal, para que no... No. Neste caso o noso alcalde portas. Sí que vamos, xa se fixo o ano pasado o parque cerrado ali, van a estar ali a 100 motos no parque cerrado. A primeira moto salirá ás 11 da mañá hasta 5:30 da tarde, que acabará todo, por aí estaremos. Vale. Mira, ti que levas de presidente desde o principio ou como... Sí, no, eu levo o que surgiu a idea fun eu fun o que metí na pata Y ahora lo estás pagando, ¿no? e agora todo pagando. Si estuveras quieto. Pero pago porque me gusta, que a mí sí que me gusta facer cousas por, bueno, pues se vai conocendo, Sí, e que non se perde esta afición, porque se vas deixando, vai se perdendo a afición, é unha pena. Claro. Mira, ¿cómo os pueden seguir en redes sociales? Porque esto al final lo importante es la visualización y que se vean lo que vais haciendo. ¿Cómo se os Sí, puede ver en redes? en Instagram temos Instagram do Motoclub de Sallas TT, en Facebook temos Sallas TT Santa Comba, no Facebook. Moi ben. Mira, bueno, como el presidente, non sei se xa falaches co presidente da Federación Gallega de Motociclismo, como está aí a relación? Tedes boa relación? Sí, tuvemos unha primeira etapa de contacto co señor Canda. Sí. Eu xa conocía de vista, nunca falei con él ni nada. Este ano si celebramos o Motoclub. Temos unhas cousas aí faladas, non se pode dicir unha se vai ir adiante ou non, pero sí que hai proxectos novos da Federación, intentaremos facer alguna prueba para hipótese. Perfecto. Moi ben, Rafael González, presidente de Motoclub Sallas TT, además organiza a primeira prueba de la Liga Galega de Moto de Campo, domingo 2 de marzo, en Santa Comba. Primeira non, dime que é a segunda, dime que é a segunda. Bueno, sí, pero bueno, a primeira deste ano do calendario. El calendario es la primera. Exactamente. Eso, a segunda que organizar. Son los que arrancan con el calendario. Efectivamente, aí, empezando fuerte, sí señor. Arrancamos. Vale, domingo 2 de marzo, en Santa Comba, dijiste el parque cerrado en la plaza de enfrente a la Casa de Cultura, en la plaza donde se falla a feira en Santa Comba. Vamos. En el centro, hombre, en el centro. ¿Dónde están los bares todos? Sí, en el centro, sí, que hay un arbolado y un aparcamiento a la derecha, ¿no? Exactamente. Vale, te veo ubicado. Pase el domingo también. Mira que el domingo pasaremos a tales invitados a tomar un refresco, vivir un día de enduro. De enduro, muy bien. Rafa, muchísimas gracias e saluda aos 42 socios do Motoclub Sallas TT. Muy bien, muchas gracias a vos. Gracias, chao Rafa. Venga, chao, un saludo. Esto es lo que necesita la gente. Organizar pruebas, gente que después de tire 100 por el inscritos. equipo, que mueva, que organicen, que se pelee, porque al final son 5 de 40, pero siempre se pelea el mismo con el alcalde. Claro que sí. Y bueno, menos mal que tiene buena relación con el alcalde. Sí, Marta, ¿qué me decías? Que está haciendo... Ah, claro. ¿Te gusta el motor? Hombre, por Dios. ¿Cómo no? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor. Ahí estamos, Escape Motor. Jueves 23 horas. Morales, un saludo. Ahí, Morales, el enduro es lo tuyo, además, ¿eh? Sí, es lo tuyo. Saca la moto esa. Tiene más cosas, tiene cosas ahí. Ya tiene veréis, cositas, sí. tiene ahí camping car también. Sí, mira, pero está ahí. Tengo aquí la pegatina, ¿eh? Está ahí. preparando ahí una cosita nueva con el señor. camping car. A ver si le podemos echar una mano. Tenemos que traerlo un día aquí, hombre, a ver si nos ¿A trae. quién? No, cogen por la puerta. Pero, bueno,
Estás de coña. Pero ¿Sabes lo que sacamos tendría que ser? sacamos la cámara fuera y ya Bueno, está. eso es otra cosa. A ver, peores historias tenemos montado. Bueno, Hacemos un programa desde una cámara. podemos hacer el programa desde la tienda de Picar. No estaría mal. Aún tenemos Bueno. pendiente de hacer uno en una caravana de las de Iván, que lo había dicho. Bueno, pasado domingo se celebró en el circuito Pastoriza la selección de la beca Breogán Junior Team con 25 participantes que tenían unas edades entre los 18 y 24 años. El ganador fue Pablo García Guerra, de 19 años y natural de Sada, de aquí al ladito. Va a disputar la Criterium Galicia Recalvi pilotando un Toyota Aygo gracias al apoyo del Grupo Breogán, AMF Motorsport y la FGA. Ahí estamos, la FGA potenciando el deporte en edad temprana, por decir de alguna forma. Y también otra prueba que está teniendo mucho éxito, pues el trial aquí en Galicia. Pues el Campeonato Gallego del Trial se celebró en Arteixo el pasado domingo 16, el motomontañismo Arteixo, que es el que organiza. Resultados: TR1, primero Surxoneo, segundo Rodrigo Marchal y tercero Miguel Romero. En TR2 Lucas Rodríguez fue el primero, en TR3 Jaime González el primero, en TR4 primer puesto para Arsenio Jesús Gómez, en TR4 infantil Saúl Barredo, en TR5 Sergio Rodríguez y después en TR5 infantil Kilian Márquez. En Alevín, que son esos renacuajos que da gusto verlos encima de la moto, Marco Sal. En clásicas A, que son ya los puretillas que todavía sacan Los más mayores, puretillas ni puretillas. Más mayores. Vamos a dejarlo mayorcetes. Víctor Ares. Y en clásicas B, José Manuel Rega. Tenemos calendario para el fin de semana porque hay track day para quads el sábado 22. Curioso, un track day para quads. Sábado 22 de 10 a 6 en el complejo Off-Road de Tui en Pontevedra. Se presenta Dozón Motor Competición del piloto José Otero en el Bar Xandú el sábado 22 a las 20 horas en Lalín. Tenemos los test de pretemporada de UF Timing y la presentación oficial de la Copa UF 90 en el circuito de Outeiro de Rei el 22 también. Está el freestyle en el IFEBI de Vigo el sábado 22 desde las 17 horas con varios pilotos campeones del mundo como Michael Melero o Adrián Torronteras, y ahí va a estar el piloto coruñés José Canoza Fernández alias El Mincha, que no para. Sí, pero cuidado que va muy fuerte, ¿eh? Va fuerte. El otro día hizo una pirueta ahí que mi madre quería. Yo vi el vídeo. Les está dando caña a todos. Moto en el aire y el paisano hace una voltereta y se sube otra vez a la moto. Impresionante. No sé si lo va a hacer ahí en vivo. Tenemos el cuarto rally de la Mencía, Villa de Cacabelos, el parque cerrado en la Plaza Mayor de Cacabelos, el viernes a las 21 horas, la ceremonia de salida. Y el sábado, los 4 tramos a doble pasada. Hay 74 inscritos, no está nada mal. Con varios pilotos gallegos, pues va a estar por ahí Camaño, que estrena el C3, y Jorge Pérez estrena el Porsche. ¿Y qué más? Entrenamientos libres de la Peña Autocor de Arteixo, que andaba por ahí, me pareció ver antes ahí a Lionel, sí, estaba por ahí viendo los Lionel. Pues entrenamientos libres de la Peña Autocor de Arteixo en el circuito José Ramón Losada, sábado 22, desde las 9 de la mañana. Y tenemos un curso de copilotos impartido por el gran Diego Vallejo, sí, sábado 22 de febrero en Narón. Allí estaremos. ¿Vas a estar? Sí, sí, sí. Uy, ¿vas a aprender copilotaje? Sí. Ostras, macho. Ya te contaré después. El de iniciación. Que si estoy aquí, en este lado, para después poder discutir con Iván. El de iniciación es de 10 a 2 y el avanzado de 4 a 8. Y otra presentación de temporada 2025 de MVR, o sea, Don Martín Varela, en el restaurante La Roldana, en Narón, el sábado 22 a las 20 horas. Esto no para, empieza esto ya a tope. Bueno, 22:31, solo penalizamos un minuto, me parece. No, Con Sergio Bello, 23:31. ¿Qué dije? 22:31, no, 23:31. Es que si no tenemos que saber que están villanes. Sí, es que esto de cambiar de estudio. No. No saludamos a la gente de... Hoy están los de México, Están son los de- las 4 de la tenemos- tarde. Ya nos cambiaron ahí los Nos relojes. cambiaron el reloj hoy, tenemos... Y en Buenos Aires están camino de la cena ya, son las 7:30 de la tarde. 19:31. Lo que no sé es en Tontero, Sí, después pone Que no- Madrid, que no sé. 23:31, vale. pero Sí. ahí ya lo sabía. Y en Canarias, Pone Canarias. en Canarias una hora menos, sí, para los canarios una hora menos, que van... Canarias aún está escuchando Villenias. Sí, después ya... Bueno, hola Yu, buenas noches, don Rafa González. Hombre, Dani Abellón, ahí piloto Bueno, de... felicidades, que estaba de cumple hoy Dani Abellón. Hoy estaba de cumple. Felicidades, Dani. Hombre, felicidades. Sí, Estaba señor. de cumple. Pablo Moreira, ya acabaste el programa y ya descansaste, ¿no? Perfecto, pues así me gusta, que esté siempre al pie del cañón. Ay, qué tos, Dios. Bueno, don Sergio Bello, buenas noches. Muy buenas noches. Que no lo dijimos antes, pero don Sergio Bello es un piloto gallego y quedó tercero en el Campeonato de España de Rallycross. Así es. Una disciplina diferente,
Porque tú habitualmente eras piloto de carcross, ¿no? Autocross. Autocross En Carcross. en carcross. Vale. ¿Cuántos años estuviste con carcross? Pues estuve ¿Te acuerdas? desde los... sí, Desde los, cuando dices desde los. Desde los. O sea, desde el 2004 hasta el 2011, 2012 lo dejé y empecé hace 2 años otra vez. Y bueno, es verdad que yo te perdí de vista ahí durante unos años. ¿Fue por te aburrías o...? No, hay unos problemas personales. Ah, vale, bien, entonces nada, no hay problema. Bueno, o sea que un montón de años. Ahora también te metiste algo a los rallies también, ¿no? Pues sí, hice el primer rally de Lugo, que fue el último del 2024. ¿Qué tal te fue? Bien, para ser que no estamos acostumbrados a llevar piloto. Ah, claro, es verdad. claro, es que cambia el cuento. Efectivamente. Y fiarte de alguien que va a tu lado. Pero Y en bueno, un rally tan complicado, sí, con claro. lluvia y con trampas y todo eso, terminamos el rally sin un rascazo al coche. Caramba. Estrenábamos coche allí, Sí, era un Skoda que un estuve por Skoda ahí en la Fabia. presentación. Sí. Efectivamente. Y bueno, fue muy bien. Claro, eso Pero de... rallycross es tierra. Y asfalto. O sea, llevan las dos cosas. De las dos, ¿cuál es la que más te divierte? A mí la ¿La de tierra. tierra o La mí la tierra. Bueno, claro. Yo soy No de lo tierra. veis porque no lo veis porque está mirando para aquí, pero le brillan Yo los soy ojos de- cuando dice tierra. Yo soy de tierra, sí, sí. Claro, hombre, son muchos años en el carcross tierra. y en la tierra. Y soy de aldea. Entonces Vale. Claro. Como se suele decir, es que se pe- junta todo. Se pega todo. Se pega todo, efectivamente. Sí. Bueno, ¿en carcross ganaste algún campeonato? Sí, gané varios campeonatos. Fui subcampeón gallego en el 2007, 2007 campeón, 2007 campeón, 2008 campeón, 2009 campeón y campeonato de España subcampeón en el 2009. Ah, o sea, tenemos a todo un campeón aquí. Ostras, es que... Aquí no había cualquiera, ¿eh? No, ya veo. Bueno, a veces sí, ¿eh? A veces incluso traemos gente de todo tipo, no hay problema ninguno. Y Mira. el 2010 sería también un buen resultado, ¿Mm? pero tuvo un accidente bastante grave, entonces no pudimos haber terminado. Bueno, ¿y ahí siempre con la misma marca o por ejemplo cambiabas de marca? No, de yo carros? empecé con Semog, estuve el primer año con Semog y luego ya empecé con Speedcar y soy fiel a la marca. Sí, Muy fiel. Fiel a Speedcar. Siempre con Speedcar. Vale, funciona bien. Funcionaba bien, ahora no corro con Speedcar, corro con la base. Porque lo había dejado y volvimos a empezar y dije yo vamos a apostar también, aunque con Speedcar tuve muy buena relación. Sí. Y bueno, y de hecho se vendieron muchísimos Speedcar Sí. aquí en Galicia, Galicia. que no, la gente decía que no funcionaban, pero funcionaban. Ya, hombre, aquí tenemos la suerte de Hay que tener... que hacerlos funcionar. Claro, tenemos varios fabricantes aquí Sí. en Galicia, además. Sí, Es una cosa efectivamente. curiosa. Y luego aposté por la base cuando volví a empezar. Vale, Y con la base sigo. bien. Y Tiene- también contento. Tienen un circuito muy chulo. Sí, Sí. yo fui allí un par de veces, sí, muy bien. Tiene unas instalaciones La espectaculares. carrera tú a tú, como se dice, es súper bien. Ay, Es como hace- si fuera... yo fui a correr a Finlandia ¿cómo se llama? En Killeri, que es la super especial, Sí. y salíamos así igual. O sea, salen como hacen la Dos carrera de coches en campeones al paralelos. final de año, ¿no? Correcto, sí, efectivamente. Vale. Y eso al final, pues, Mola. cuando ves ahí llegar el coche al lado y ves a ver quién va adelante, o vas mirando dónde va uno en el otro, Ah, porque aquí salen en paralelo. salen en paralelo, sí. Ostras. Sales, Claro, no es sales como- en paralelo y luego se mezclan Sí. porque hay un salto por Sí, sí, arriba y el exacto. puente por abajo Sí. y luego cuando donde se llegas cambia. llegas otra vez igual, correcto. O sea, que Y sí. yo creo que Al pues, final hacéis los dos el mismo recorrido, sí. solo que uno empieza ¿Qué por un lado y pasa? otro por otro. Claro, efectivamente, ¿qué pasa? Que aquí en la base solo tienen una pista y por ejemplo cuando era Finlandia había 2 pistas, es diferente. Era más Vale, o sea que grande. tú sales junto y ¿a cuántos metros te separas? No, por ejemplo, Aquí en la base. Porque en no- la base sales mitad de circuito y mitad de circuito. Vale. Bien. Uno por una parte y otro Y la otro por la otra. otra. Vale, o sea, claro, el recorrido es el mismo Claro. y ahí vas a tiempo. O sea, salen, es justo donde el circuito se pasa, pasa en paralelo, que sería por la recta, Sí, partes de ahí. vale. Y luego cuando llegas, das las vueltas del circuito, cuando llegas Vuelves a llegar al mismo. efectivamente. Vale, y Pero ¿qué pasa? Que si sales por la izquierda, luego llegas por la derecha. Claro. O sea, que- realmente los dos hacéis el mismo trazado por el circuito, pero uno llega a un punto y otro ¿Y, no. cua- y cuándo Y lo bueno de la realizas base es esa que tienes el circuito allá abajo y desde Y arriba. desde arriba se ve muy es bien. que se sí, ve todo, es es verdad. que es Sí, una se ve pasada. todo. Es un poco estrecho,
pero Para ese pero tipo. no, en general para los carcross también es un poco estrecho, pero bueno, vas bien. Y si quieren hacer para turismo, sí que es más estrecho. Sí, para turismo ya Sí. más. ¿Qué pasa? Que lo pensaron más para, bueno, no sé, para Iniciación, a lo sí. mejor. Pero bueno, por lo menos tienes un Pero circuito está de bien, probar. o sea, sí, efectivamente, y se Claro. pueden hacer carreras. Claro. De hecho, hicieron una este año y la gente quedó muy contenta. Claro, y tú lo puedes alquilar y vas allí y tienes un circuito abierto. ¿no? Efectivamente. Tiene unas instalaciones muy buenas. Tienen unas instalaciones impresionantes. Si quieres quedar a comer y tienes donde comer, Sí, tienes también, donde pagar, es que lo tienes también. todo allí. Ahí al Al está lado. todo. restaurante Gonzaba, allí. Claro, es que Correcto. están los amigos de Julio Claro, allí. exactamente. Bueno, el cambio al Rallycross empezaste en el 23, fue. El 24, El 24 fue la primera vez. la primera carrera, sí. Primera carrera. En Monte Alegre, Sí, es verdad, en en 2024. Portugal, Justo en Porto Alegre. Bueno, que empezamos mal. sí, es que precisamente he apuntado aquí porque ahí acabaste de último. Ya, pero Un pequeño. realmente acabé segundo. Sí, Pero por se- la penalización que vi. Se me olvidó hacer la Joker. A ver, era la primera vez, ¿no? Sí, vale, vamos a decir la verdad. Es decir, realmente hubo un problema con varios coches, entonces el coche empezó a perder potencia, a entrar humo en las dos últimas vueltas, Sí. y me centré más en el coche ¿Qué? que en la carrera. Sí. Llevaba mucha ventaja al tercero Ujú. y también estaba pendiente de que viniera, se acercara. Entonces, como pensaba que había hecho la Joker, no la hice, terminé todo contento, ilusionado de haber quedado mi primera carrera segundo. Y luego cuando vienen los comisarios bueno, antes vienen los comisarios, que le dije a Tino, o Tino también se alegró que había quedado segundo, los dos primeros segundos, y dice, Tino, creo que no hice la Joker, tú no te preocupes, que tú no digas nada, que igual no se entera. Ya, claro. no nos enteramos. Y claro, gente que me veía, y aparte que sale en la tele y todo, porque es televisado por Teledeporte Sí. y por YouTube, bueno, se tiraban de los pelos. Y ya el equipo allí ya... Ya bueno, te dijo, cuando llegaste dijo, Ya creo que era mejor dar vuelta en vez de ir junto a ellos. Sergiño, mira. Sí. O sea, me lo recordaron tantas veces que creo que nunca se me va a volver a hacer olvidar Claro. de hacer la Joker. Porque tenemos que ver, el Rallycross tiene la Joker Lab, que es esa, digamos, esa pequeña desvío que tienes que hacer el circuito. Es una curva más larga. Efectivamente. Una curva que es más larga. Entonces ahí permite juego, hacer estrategia de cuando entras en la Joker. Puedes entrar al principio, mitad o al final. Tú la puedes hacer cuando quieras. Cuando tú quieras. Pero no Y tiene- solo puedes pasar una vez. Una vez. Ni dos. Porque pasas una, te penalizan. Y si pasas dos, te penalizan también. Aunque haces más tiempo, pero te penalizan igual. Igual. Claro, entonces... Vale. Ahí corres con un Citroën C3 que son de la categoría N5, ¿no? N5, efectivamente. Que son- Empecé con Citroën. Sí, que son todos iguales ahí. Todos iguales. Son todos los coches Misma iguales. motorización, mismo potencia, mismo peso. Sí, que son los que, o sea, los preparados por RMC, ¿no? RMC por Roberto, correcto. Que el mantenimiento lo hace él también, o Sí. ahí cada uno puede hacer el No, que quiera. en este caso hay gente que lleva el coche que es de él Sí. y puede hacer su propio mantenimiento. Ajá. Yo en este caso empecé con un coche alquilado Ujú. y él me hacía la asistencia. Lleva el camión con todos sus mecánicos y la verdad es que es impresionante. Bien. Bueno, después la segunda Miranda de Ebro también tuviste un abandono. En Miranda de Ebro sí, llegué ya con más ganas, hice la pole y salía en primera fila y justo en la salida se nos rompió el embrague. Me cago en la- Bueno, pero son cosas que pasan. Vale, Es sí, mecánicos. Ya. Temas mecánicos. Bueno, tercera, Calafat, ya un segundo puesto, aquí ya con Joker Lab y todo Sí. bien, todo perfecto. Sí. Ahí la verdad es que deberíamos haber ganado, pero tuvimos ahí un pequeño. La verdad es que el campeonato con Gorka este año fue un poco Pelear. con tensión. Con tensión. Porque aquí se permite también el toque. Sí, la verdad que tenemos un pacto, ¿no? Porque al final los coches cuestan bastante dinero y al final te diviertes igual. Pero bueno, entre Gorka y yo, como los dos vamos ahí un poco más a la guerra, hubo algún que otro beso y algún toque, algún roce. En la algún tierra, roce. me imagino, ¿no? O- En la tierra y en el asfalto. ¿Asfalto también? Sí, en la salida justo en esa misma carrera, yo me metí delante, salí antes que él, y él me dio un toque por detrás, no muy grande y tal. Y luego, bueno, hubo ahí un tema de que, no sé, hay una norma que el coche, una de las 4 ruedas, tienen que pisar siempre el asfalto. Ah, No puedes salir del asfalto si no te penalizan. Entonces en la semifinal yo vi en el vídeo que Gorka siempre pasaba con las 4 ruedas fuera del asfalto. Entonces, hablamos como la Fórmula 1 entonces. efectivamente.
Entonces hablé con el director de carrera, me dijo el director de carrera que eso no se puede hacer, entonces, o sea, que era penalizado. Y dije, vale, pues salimos igual en la final, yo salía con la pole, y le dije que lo miraran para final, porque lo iba a volver a hacer, porque ahí me recortaba bastante. Hombre, claro. Entonces en la final salgo yo primero, voy primero durante toda la carrera, y justo en la Joker cometo un pequeño error, y él sale de la Joker, me mete el coche delante. Yo venía con mucha velocidad porque es un coche, o sea, un circuito donde ya vienes en la recta, y me tiró el coche delante, tuve que pegar un frenazo, le di un toquito por atrás y nada, se metió delante. Y justo quedaban 2 vueltas, voy detrás de él y vi que pasaba justo con las 4 ruedas por tal. Entonces no presioné y acabé segundo. Y al final de la carrera fui a hablar con el director de carrera y con los comisarios, y bueno, hicieron la vista gorda, pues yo qué sé, no sé. Yo creo que estaba un poco ahí. Pero bueno, estoy contento de haber quedado segundo. Bueno, y en la cuarta ya, Miranda de Ebro, otro segundo puesto, que aquí ya cambiaste de coche porque ya saliste con el Skoda Fabia. Ahí salíamos con el Skoda, estrenábamos en el Skoda en Rallycross. O sea, lo habíamos estrenado en el Rally de Lugo, pero lo estrenamos en el Rallycross. Y la verdad que funciona muy bien. Vale, en Lugo vas con asfalto, y aquí, por ejemplo, ¿cambias algo de suspensión? ¿Haces algún cambio al coche? O sea, puedes cambiar algo de reglajes, pero lo que es que la gente cree que es un kit de tierra, no llevamos ese kit. Es el mismo kit de asfalto que en los rallies, misma suspensión, prácticamente mismos reglajes. Sí. Incluso neumáticos son neumáticos de rallies, slicks. ¿Son slicks a tierra? Slicks para tierra. Ostras, tiene que ser divertido. Eso es la hostia. Vale. Y esa palabra no expresa. Y claro. Qué maravilla. Y por encima corremos con Kumo, porque por ejemplo hay otras marcas de Rallycross que funcionan muy bien el Rallycross, pero esto al final, los neumáticos de Kumo pues son de asfalto. Tenemos 2 compuestos, blando, medio y duro, entonces tú vas jugando. Yo la verdad es que Miranda es un circuito que se me da muy bien, porque ya corrí bastantes veces en el autocross, en el Campeonato de España. ¿Lo conoces? Me lo conozco muy bien y se me da muy bien. Entonces en esta carrera me divertí muchísimo, o sea, yo siempre hice la pole, gané las mangas y todo. Lo que pasa que luego justo en la salida me quedé un poco, no contaba con Tino, que salía de la segunda fila. Tino tenía que arriesgar muchísimo porque se jugaba el campeonato. Claro. Entonces se me coló y bueno, mira, ganó el campeonato, no lo ganó Gorka, prefiero que venga para Galicia. Sí, porque al final que fue. Prefería ganar la carrera, pero me alegro por él de que haya ganado el campeonato, de verdad. Y no tengo mucho aprecio, de hecho lo vi, estuvimos juntos en la entrega de premios. Sí. Y bueno, él mismo me dijo, me juegas muy fuerte. Muy fuerte. Mira, ¿cuántos suelen durar un juego de neumáticos? Bueno, yo gasto bastantes. Porque al tener un cambio son blandos. porque al final son cambios de ritmo, pasar de asfalto a tierra. Sí, correcto. Depende los circuitos. Por ejemplo, el que más gasta es Calafat. Calafat salimos con neumáticos duros. Es aunque sea tierra, es una tierra muy agresiva. Entonces yo gasté 8 neumáticos. El reglamento dice que tienes que comprar un mínimo de 4 neumáticos y un máximo de 8. No, espérate, estoy diciendo mentira. Puedes comprar un máximo de 6 y puedes utilizar 2 utilizando los 2 de la carrera anterior. O sea, tienen que ser 6 nuevos y 2 usados. Entonces, según la estrategia, como la hagas, ¿qué es lo que pasa? Que yo ahí también hubo otro tema, que en los neumáticos nosotros lo hicimos muy bien, y hubo algunos pilotos que bueno, pero tampoco no pasa nada. Para salir nosotros salís en entrenos libres. Los entrenos libres, con los neumáticos que salgas, ya te cuentan para las cuales te los marcan. Entonces, hubo gente que salió con los neumáticos viejos en los entrenos libres, y luego tuvo que utilizar más neumáticos de los que realmente tocaban y no los penalizan. No los penalizaron. No los penalizaron. Aquí. Pero la verdad es que yo salía con los neumáticos nuevos, todo el mundo, bueno, decía, bueno, eso se reía un poco de mí, decir, vienes muy fuerte, ¿no? Con ya neumáticos nuevos para entrenar. Pero es que era la estrategia así, o sea, tú tenías que salir con los neumáticos nuevos, desgastarlos lo mínimo posible, volver a otros porque son 2 libres, otros neumáticos nuevos, le sacas la película y luego ya tienes todos los neumáticos que necesitas para terminar la carrera. Preparados. Y termino la carrera
que gasto los 8 neumáticos. Joder. Y tiene que ser Kumho, ¿no? Tiene que ser Kumho. Vale, Es el marca. patrocinador de la... Es el patrocinador. Bueno, pues decías antes que ganó Celestino, efectivamente. Celestino Iglesias con el Fiesta fue primero. Y tú al final acabaste tercero. Muy cerca, tercero. No hicieron la última carrera, se hubieran hecho la última carrera. Faltó una. Sí, Una porque al nos han final fueron quitado. 4. 4 carreras. Nos quitaron una. ¿Y por qué? ¿La quitaron por algún problema? O? Pues el circuito era un circuito nuevo, les faltaban Detalles. eso, detalles. Vale. Y yo creo que tampoco no. Es que normalmente, aunque falte un circuito, que es lo que proponíamos nosotros, repetir otro circuito. Y Claro. se hubiera hecho la carrera. Claro. Pero la federación no está mucho por la labor. Hombre, Mira, de todos los circuitos del campeonato, ¿cuál es en el que más te diviertes? No el que más te gusta, en el que más te diviertes. Miranda. Miranda tiene un salto, tiene una parabólica espectacular. Sí, sí. es más Y el salto entretenido. Es más entretenido. Y muy técnico. Vale. ¿Y, Sí. ¿Y esta temporada, ahora en 2025, vas a repetir? Sí, efectivamente. Empezamos Miranda de Ebro, la primera. Y este año hay 6 pruebas. Sí, son 6 carreras. Sí. además. Ya es un campeonato un poco interesante. Hay Montealegre, Guadalajara y Motorland, que como nuevos, me parece. Y Montalegre. Montealegre antes no estaba, como novedad. Correcto. Como novedad. Sí, Guadalajara que es nuevo también. Ese es el que no se hizo el año pasado. Ah, vale, entonces ya por eso ya tienen el circuito. Y de hecho es controlado. de los últimos que se corre, creo. Y otro en Motorland. O sea que Y son en 6. Motorland, que es unas instalaciones, yo corrí allí en autocross, no es el mismo circuito, pero tiene unas instalaciones impresionantes. Claro, porque y está creo que lo van a dentro hacer bien. Dentro del complejo, Sí, dentro del complejo. de donde hacen las motos. Correcto. O sea que... Mira, y tema patrocinios, ¿cómo lo llevas? ¿Se porta bien la gente? Sí, tengo mis patrocinadores de siempre, Fisagal, que está siempre ahí, que es uno de los principales patrocinadores. ¿Qué es lo que pasa? Que este año llevamos un proyecto con muchas carreras, entonces necesitamos un poco más de sponsors. Dependerá un poco de los rallycross, que me van a preocupar, pero los rallies que en principio queríamos hacer el campeonato gallego, dependerá... Ah, sí, te ibas a meter al gallego también. Sí. Vale. Tienes tiempo libre, ¿no? Entonces, Muchísimo. no hay problema ninguno. Y haremos una prueba del europeo también, ¿Ah, sí? efectivamente. Joder, macho. O sea que no vas a parar. Bueno, ¿y cómo se lleva eso? Porque antes decías lo del copiloto, claro, acostumbrado a correr ahora- siempre, yo digo por dónde, tal, y ahora alguien que te vaya al lado cantando los ritmos y... Yo creo que eso es con tiempo. Al final tienes que adaptarte bien, entender primero el tema de las notas, comprenderlas, saber leer bien la carretera, que creo que es fundamental para hacer unas buenas notas. Han cambiado. Yo había corrido un rally con Antonio Solorza, no lo habíamos hecho muy bien. Hombre, claro, no, tú también. ¿Oíste? Y nos habíamos fuiste divertido europeo. muchísimo. Que también llevaba una... Claro. Claro. Que está empezando, ¿eh? Claro. Lleva Que, carrera. de hecho quería que viniera él, pero claro, Sí, sí, sí. yo creo que no. Cuando se ponen las gafas esas amarillas y ya... Y dice, a apartaros que vamos. Has de leer. Entonces, nada, tengo que trabajarlo mucho el tema de las notas, aprender y luego la coordinación entre el piloto y copiloto. Yo, que sí que me pasó, cuando tú te das cuenta que no llevas nadie al lado, es cuando vas bien con el copiloto. Ah, claro. Efectivamente. ¿Y tienes ya copiloto ya fijo? Empezamos con Alberto Rodríguez, que es copiloto de Yago Camaño. Ah, claro. Pero Yago Camaño también va a hacer alguna carrera, Sí. entonces Pero dijo que no iba a seguir ningún campeonato de todas las pruebas, o sea que igual efectivamente no puedes compartir. no sabe lo que quiere hacer. Claro, como no sabes, pues Alberto pues estará Mira, mal. ¿y si te solapa alguna prueba o...? Sí, ¿no? se me solapa la última de Lugo, donde debuté el año pasado, pasado. pues esa no. Bueno, ahí tengo dos opciones, porque coincide con la última del Rallycross. Entonces, si Seguro. ya tengo ganado el Rallycross, Ahí, ahí, ahí. Descartamos una para y si poder- no, vamos a la otra. Vale. ¿Y la del europeo ya sabes cuál es? Y la del europeo vamos a hacer Montalegre, que ya es ya Ah, claro. Bueno, el queda más cerca 29-30 de mayo. de mayo. No, de enero, febrero, marzo, de marzo, de marzo, perdón, o sea, nada, de marzo. un mes. Sí. Claro, vale. Está pensando ya, claro, tú por ejemplo de rallies puedes hacer algún entreno por ahí
Las de Rallycross tienes unos entrenos libres en el circuito que haces los viernes. Los hacemos los... No, los sábados. Los de Rallycross. Los sábados por la mañana, correcto. Claro, porque además todas las pruebas son lejos, o sea que correcto, tienes que marcharte. llegamos el viernes, se verifica, se monta toda la asistencia total. El sábado se hacen 2 tandas de entrenos libres y luego empiezan la primera manga y segunda manga. Y ya terminamos el sábado. Y terminas el sábado. Y luego el domingo se hace otra manga de entrenos libres, se hace la tercera manga, luego de el mejor, o sea, se juntan los puntos y se hace una semifinal y luego se hace una final. Que es el orden de salida. Efectivamente. La semifinal. Salimos siempre de 6 pilotos. En función de los que seamos. Bueno, ¿y este año sabes si hay muchos inscritos? En principio los mismos que el año pasado y creo que alguno más. La gente se está animando. Se está animando. Es un campeonato muy interesante. Yo se lo aconsejo de hecho tengo un gran amigo que corre ahora en fórmulas, que es Juan de María, corrió conmigo en Carcross, y estoy intentando ahí convencerlo también para que se vengan, porque siempre fuimos muy amigos pero buenos rivales. Eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno. No, sí, por la forma de cómo hablas, creo que te gusta, que te lo pasas bastante bien. Sí, me da la impresión. La verdad es que sí. A ver el salto a los rallies, a ver cómo va. Eso. Pero bueno, yo ya te digo, lo de los rallies es un poco con hacer rally a Coruña y alguno más. Ya, sí que me gusta. Coruña sale ya fijo, ¿no? Sí, Coruña salgo. Hombre. Eso puede decir que sí. Hombre, teniendo el Skoda ahí, además, claro, no fuiste a escoger un vehículo de una gama inferior, ¿no? El Skoda, que es el que está triunfando ahora en todos los campeonatos prácticamente. Si va bien, ¿por qué cambiar? Bueno, el mío es en E5. Ya, pero bueno, en Forcarey el otro día ya le ganamos a varios R5, o sea que... Bien. Estuviste en el máster allí. Estuvimos en el máster, efectivamente. Sí, que precisamente creo que Anxo Castro, que andaba por aquí, creo que lo llevaste a dar una vuelta, ¿no? Sí, creo que lo pasó un poco bien. Sí. Yo creo que sí. Vale. Fue una pena porque llevamos cámara y no le dimos me pidió las imágenes y no le dimos a grabar, entonces lo siento, vale. Anxo, no hay vídeo. No hay vídeo, Anxo, si no usted ve la cara de acojonado. Don Carlos Bouzas, buenas noches, que también está por ahí. Roberto Leis desde Cayón, Javi Martínez, gran copiloto además también. Y Marcos Magán, mira, que colabora con el circuito de Rianxo, mira, está ya preparando todo. Bueno, está Javi Martínez también. Sí, anda Javi Martínez. Estábamos ahí también a ver si Javi Martínez tanteando. Anda, que no tiene novias. A ver si se anima Javi. Sí, no le salen novias a Javi ni nada, mi madre querida. Bueno, que nos quedan, 3 minutos, que hay 56 y medio, tenemos que acabar. Luxevan, es una empresa que la conoces bien. Sí, ¿a qué se dedica? Se dedica al alquiler de vehículos de, sobre todo, alta gama, tipo vans. Digamos, son furgonetas de plazas, ¿sí? Negras. Negras, sí. Y lo de negras, que es por... Negras es por lujo, son así. Vale. Baja un poquito, Marta, bájame ahí, si no, es que me oigo por aquí. Entonces, este tipo de vehículos hay tanto Mercedes SUV, varias gamas, Mercedes Vito, y luego es Sprinter, que somos los reyes. Que por encima las personalizamos para, digamos, la mayoría de artistas que salen desde Madrid salen con nuestras vans, la mayoría de bueno, aquí algunos también, pero donde más hay es en Madrid, evidentemente, y los festivales, Hondo Camiño, Resurrection, todos estos festivales, incluso festivales de España, los hacemos nosotros. La delegación la tienes en Coruña. La delegación está en Coruña y luego tenemos en Madrid. Ah, ya tienes en Madrid también. Sí, Madrid es donde más trabajamos. Hicimos los Goya por segundo año consecutivo. Hombre, caray. ¿Cuántas furgonetas moviste ahí? Bueno, perdón, vans. Ahí creo que fueron 20, este año fueron tantas, 27 solo. Dios mío. Sí. Y ahora... ¿Cuánto es el parque total entonces? Tenemos 68. 68 vans. De momento. De momento. Vale. Y ahora estamos preparando ya todo para el Mobile. De hecho salen los camiones cargados que es en Barcelona, y nos pidieron 100 vehículos. Entonces colaboramos, soy partner de Enterprise, colaboramos con ellos y van para allá todos los vehículos desde Madrid y desde Coruña. Bueno, que nos quedan 15 segundos. Oye, Sergio, muchísimas gracias. Tercero en el Campeonato de España de Rallycross. Vas a seguir haciendo esta temporada. Muchísimas gracias por venir, porque casi nunca tienes tiempo. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, chao. Gracias a todos.